¿qué tan difícil ha sido para ti ser pastor? Mira, gracias a Dios no vivo del pastorado. Gracias a Dios tengo una fuente de ingresos y creo que eso ha facilitado mucho la vida de un pastor. Oye, Manuel, una pregunta. ¿Tú crees que si se lo hubieras platicado a tu pastor en ese tiempo, te hubiera empujado? O sea, ¿te hubiera impulsado o le hubiera dado frío? Depende si nos está viendo o no. Ese modelo. Hubo un tiempo en que la célula que yo dirigía empezó a crecer. Y empezó a crecer en número y en mover espiritual. Y entonces ya pasaban algunas cosas en la Ahora eres pastor. Sí. Pero ¿qué consejo le darías a alguien que, bueno, pues en tu momento fuiste también congregante, que te hubiese gustado que te dieran? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa de Pastor a Pastor. Y bueno, definitivamente cada día se pondrá mucho mejor, ¿verdad? Y el chismecito. Pero justamente pues hoy tenemos al pastor Emanuel Becerra, que por cierto, ¿cómo se llama tu congregación, Emanuel? Hola, pastor, buenas tardes, noches, buenos días a todos los que puedan ver este podcast en el momento en que estén sintonizando. La congregación que por gracia del Señor estamos pastoreando se llama Wake Up. Son palabras en inglés que significan despierta, que tratan de invitar a la gente a un despertar espiritual. Ok, así se llama, Wake Up. Wake Up. Muy bien. Una de las cosas y propósitos de este podcast pues es conocerles un poquito más, ¿verdad? De los pastores, que a veces sentimos como que pues son de otra raza, que es un nivel de cristianismo diferente, que a lo mejor no sufren, algunos pensamos. Algunos cristianos piensan que no sufren, que no les pasa nada y que nada más la disfrutan, ¿no? Y también, bueno, quienes ya estamos ahí pensamos que todo lo sufrimos y todo lo pasamos, ¿no? A mí me gustaría que nos platicaras, Emanuel, ¿cómo es que Dios te llama al pastorado? Y porque pues no es natural que la gente quiera ser pastor, ¿no? Así es que, ¿cómo es que fue tu llamado al pastorado, Emanuel? Claro, yo te podría platicar, pastor, que creo que mucha gente quiere ser pastor. En realidad creo que mucha gente quiere levantar la mano hacia ser pastor sin saber realmente lo que es el pastorado. No, pues bienvenidos, que se anoten, yo los aviento. Puedo sentir que mucha gente pueda anhelar o decir en su mente, en su corazón, quisiera ser pastor, quisiera estar ahí al frente, quisiera dirigirme al grupo, a la congregación, tomar la palabra, etcétera. Como ese tipo de cuestiones de lo que la gente puede confundir quizá el llamado del pastor, ¿no? A lo mejor algunas personas pudieran creer que precisamente esa es la vida de un pastor, pararse enfrente, dar unas palabras, cuando realmente el llamado que uno no puede resistir es el amor, la misericordia que siente sobre los corazones. Cuando una persona está batallando en algún aspecto de la vida, llámese económicamente, salud, emocional, etcétera, y que quizá no debería de batallar, cuando uno ve a un creyente que está batallando y que quizá dice, no debería de batallar porque la comunión con Dios, la conexión con Dios evitaría ese tipo de dolores, de estragos en la vida. Y uno empieza a sentir dolor y carga. Creo que eso es realmente el pastorado, creo que eso es realmente la definición de quien tiene un llamado para pastor, el amor, la misericordia por los demás, y que ya en otro tipo de roles que hacemos, pues también predicamos, también enseñamos la palabra, pero creo que lo principal es tener un corazón de pastor que cuida las ovejas. Y bueno, creo que me salió un poquito de tu pregunta. Cuando yo recibí el llamado de... Yo dije, no nos quiere contestar. De pastor, en parte. No, nada de eso, pastor. Cuando yo recibí el llamado de pastor, yo quiero comentarte que recibí el llamado más o menos por el año 2012 e inicié labores pastorales en el año 2022. Quiero decirte, como 10 años estuve esperando el cumplimiento de la promesa. Es decir, por eso empecé por esa parte, ¿no? Del llamado pastoral. ¿Qué es el llamado pastoral? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo se siente? Algo muy, muy íntimo, muy intenso. Yo lo comparo mucho como cuando los animales migran de un país o quizás hasta de un continente a otro. Y ellos migran sin poner argumentos, sin poner razones, sin poner pensamientos antes. Igual, yo creo que el llamado del pastor así es. Y yo empezaba a sentir en el año 2012, quizá antes, 2011, 2010, una carga, una pasión, una necesidad que no es natural, que no lo podía retener, que no lo podía decidir. Incluso ni siquiera podía fomentarlo. No quería yo ser como, no podía yo decir, quiero ser más pastor hoy que el día de ayer. Era algo natural que va saliendo, que va surgiendo. Pero pasaron algunos años y entonces aprendí
lo que es el llamado, lo que es el propósito, y que a veces el propósito se define en una etapa de tu vida, pero el llamado tarda un poquito más en manifestarse. Esa fue la manera en cómo yo podría a grandes rasgos platicarte y platicarle a toda la audiencia cómo el Señor me llamó a través de varios años que se fueron gestando muchas cosas, algunas que se pueden definir como fracasos, algunas otras como éxitos, pero sin duda todas, absolutamente todas, con una enseñanza y un propósito en el Señor. Bueno, ¿y qué hacías durante esos años? Dices, pues duró 10 años, llamado, inquietud por ser pastor. ¿Qué es lo que hacías? ¿Eras el acólito del pastor? ¿Eras líder de un pastor? Sí, en ¿Qué su estabas momento, haciendo o estabas en tu casa rascándote la panza y quiero ser pastor? ¿O cómo es que estabas viviendo ese proceso de 10 años hasta que se logró que fueras pastor? todo se simplificó porque yo no sabía que iba a durar 10 años el proceso. Entonces, en su momento yo trabajaba como mano derecha de un pastor en una congregación, y pasé por todos, o creo que casi todos los ministerios. En su momento pude saber que pues era una etapa de preparación. Pero uno está como el joven Josué, que quiere comerse el mundo, que quiere salir, que quiere hacer, y tiene que aprender los ritmos y los tiempos del Señor. Entonces pasamos por distintos ministerios, por distintos roles también en la iglesia, desde la alabanza, el ministerio de la oración. A mí me encanta la oración, la intercesión, el evangelismo, etcétera. Entonces uno va pasando en este mismo tenor o en este mismo tema de los tiempos, el llamado, el proceso que Dios hace. También trata de manera personal, porque uno dice, quiero ser pastor, y tiene una idea, vuelvo al tema, ¿no? Tiene una idea del pastorado, y creo que a veces Dios puede tener definiciones distintas de lo que son las cosas, y entonces uno empieza a entender realmente la sintonía del Señor, y en ese sentir pues va Dios tratando. Yo te puedo platicar de lo que fue mi experiencia, hablo espiritual y ministerial. Obviamente pues en mi vida cotidiana normal pues tenía un trabajo, las cosas cotidianas, encargarme de la familia, de los hijos, que también es muy importante para las personas que puedan sentir un llamado, una necesidad espiritual, pero que al mismo tiempo el Señor nos llama, nos invita a establecer un equilibrio en las cosas, ¿no? También es importante que la persona que siente un llamado, pero que todavía no ha llegado a la manifestación, entienda que el Señor está perfectamente enterado de todas las cosas, perfectamente resolviendo todas las situaciones, las internas y las externas, y llegará el momento en el que ese llamado se manifieste. Entonces, si es que hay de repente una persona que siente algún llamado y no ha llegado a la manifestación, el Señor sabe por qué. ¿Fue porque tú no manifestaste que querías ser pastor o porque no se te dio la oportunidad durante ese periodo? No sabría decirte, yo creo que la respuesta la tiene el Señor, de verdad. O sea, pero nunca dijiste, yo quiero ser pastor. Sí, porque incluso antes de eso ya había estudiado en un instituto bíblico. Entonces, sí lo manifesté a mi círculo cercano. Pero tú piensas que el haber estudiado ya daba evidencia de que querías ser pastor. No, pero tampoco iba como levantar la mano en medio de la congregación y decir, yo soy el pastor que sigue, ¿no? O sea, no iba también... Pero no, o sea, a lo que voy es, explícitamente, nadie nunca supo que tú tenías ese sentir, ese llamado. No lo sé, yo sé que yo lo tenía, pero no sé qué pensaba la gente en ese momento, ¿no? Pero tampoco iba a ser como el asunto de abrir un local, poner un letrero nada más, iglesia cristiana, venga pásenle, la gente y saco mi tarjeta de mucho gusto, soy pastor, ¿no? Esperaba siempre el tiempo de Dios, el llamado de Dios, y creo que fue lo mejor. En ese proceso, pues tú sabes, hay mucho trato del Señor, ya lo comentamos, sí, situaciones en las que quizá tu pregunta va por ahí de que uno dice, bueno, nada más yo me concibo como pastor, o alguien a su alrededor, a mi alrededor sabe que puedo tener el don pastoral. Hubo una etapa en mi vida, pastor, donde yo creí que Dios me había desechado del ministerio. Yo ya servía en la iglesia, entregué toda mi vida, mi corazón, mi mente, mi alma, y de repente pasaron situaciones complicadas donde yo volteé hacia el cielo y le dije al Señor, ok, si no me quieres como pastor, yo entiendo, si no me quieres, ni siquiera sé si usé el término pastor, pero si no me quieres para servirte, si no del ancho, si no fui la persona que esperabas de mí,
pues lo entiendo. Entonces me alejé del llamado, pastor. Fueron los años más difíciles de mi vida, fueron los años más complicados, y como un acto de amor y de misericordia del Señor, el Señor me regresó a sus caminos. Wow. ¿Cómo? Y vuelvo y repito esa cosa porque a veces las ovejas creen que tenemos los pastores el don de la adivinación, ¿no? Y no existe algo así. Yo no adivino que hay una oveja que siente el llamado de Dios, ni que tiene una inquietud por estudiar el Instituto Bíblico con la finalidad de llegar a ser pastor, ¿no? Entonces, si tú a lo mejor lo hubieras externado a tu pastor, pastor, fíjese que siento el llamado y quiero ser pastor, ¿cómo ve usted? Es así, nunca llegó a hacer una declaración así literal a alguno de estos líderes o pastores con los que estabas. Quizá no, porque cuando yo me concibo como pastor, realmente como un pastor, ya en su momento listo para el ministerio, creo que ya me han pasado algunos años en que ya no tenía yo comunicación con aquel pastor con el que yo trabajé. Cuando ahora yo como pastor puedo definir unas características genuinas de un pastorado, volteo para atrás y creo que ahí estaban. O sea, si yo hubiera sido mi pastor, yo hubiera visto que ahí había una características genuinas de un llamado. Pero en su momento no, yo no lo manifesté así de claramente. Incluso algunas personas, cosas que pasaban... Digo, es que para que aprovechen los que nos están viendo, que si sienten ese llamado se lo digan a su pastor. O sea, es fácil decirlo. Digo, la evidencia dice que no, tú que vas a ser pastor, mijo, no has traído ni un alma a la iglesia y quieres ser pastor de ovejas cuando no te ha costado ni una almita algo, ¿no? Yo conozco gente que quiere ser pastor, pero ni un alma traen a la iglesia. Entonces, ¿de dónde quieren ustedes ser pastores? A lo mejor, y está en esa parte que hablábamos al inicio, de lo que la gente cree que es ser pastor contra lo que realmente es ser pastor, ¿no? A lo mejor hay gente que, como tú dices, que no da fruto, a lo mejor ni siquiera da fruto de madurez, o que no da fruto de evangelismo, o que no da fruto, algún tipo de fruto espiritual, y que dice, quiero ser pastor, pero no es nada más que un don de liderazgo que se está queriendo manifestar en un área espiritual. Sí. Y la verdad es que es diferente, o sea, es diferente que hay una persona con un liderazgo muy marcado, porque pues sí los hay, personas que sean un imán para llamar a la gente y todo, pero es muy diferente a lo que Dios pide en un pastorado. Dios pide un corazón muy distinto. Incluso a veces creo que lo más difícil que puedo hacer, o lo voy a decir ya a nivel personal, lo que durante más años se pudo haber tardado en formar en mi persona, fue el saber decir, es momento de yo menguar para que Él crezca. Entonces, cuando llegó en su momento la hora de menguar, la hora del quebranto, la hora de llorar delante de Dios, de despojarse a uno mismo, fue cuando Dios creo que empezó a manifestar más bien dones pastorales perfectamente ya direccionados, de una forma correcta. A servirle a Él. Así es. Así Oye, es. Manuel, qué interesante es tu llamado y bueno, curioso de que tenías el deseo y ahí estabas desperdiciadote por 10 años. A mí si alguien me dice, pastor, no te creas, ya alguien me dijo que quiere ser pastor y ahí lo tengo en la congeladora al pobrecito. Dios está tratando, estoy seguro que si es un llamado genuino, Dios está tratando. Exacto, pero ahí hay una parte donde pues comienzas con la iglesia, empiezas a servir. ¿Qué tan difícil ha sido para ti ser pastor? Mira, gracias a Dios no vivo del pastorado. Gracias a Dios tengo una fuente de ingresos y creo que eso ha facilitado mucho las cosas. Es decir, de hecho, más bien me ha tocado sembrar en la iglesia, hasta económicamente. Y eso ha facilitado mucho las cosas. Creo que a veces parte de la frustración del llamado, a veces las necesidades económicas, los cuidados de la familia pastoral se pueden ver afectadas por ese tipo de cosas. La verdad, yo te soy honesto, pastor, a mí no me ha parecido muy difícil el emprendimiento de la iglesia. Cuando nosotros decidimos aperturar la iglesia, las instalaciones, una de las primeras cosas que hicimos en la iglesia, aunque para algunas personas va a parecer una locura, una de las primeras cosas que hicimos fue poner un ring de box en la iglesia. Cuando yo estudié en el Instituto de Misiones, nos
dijeron, cuando vayan a abrir una iglesia, cuando vayan a abrir una misión, pues busquen una forma de incursionar en la sociedad, o sea, en la comunidad, mejor dicho, a nivel un poquito más cercano. Y entonces nos enseñaron a que podríamos nosotros poner un comedor infantil, de que podríamos poner como actividades para niños, y yo creo que es muy válido, pero yo de cocinero no tengo nada. Y entonces yo como en algún momento vi metafóricamente el pasaje donde el Señor le da un bastón a Moisés y le dice, mira qué tienes en las manos. Entonces yo traté de ver metafóricamente hablando qué era lo que yo tenía en mis manos para incursionar en la sociedad, en la comunidad donde Dios nos ha puesto, y pusimos un ring de box. Entonces abrimos las puertas de la iglesia dando clases de box, y ahí les compartíamos el evangelio y empezamos a alcanzar gente. La verdad fue hasta divertido, pastor, fue hasta creativo de parte de Dios. No te voy a mentir, cuando el Señor empezó a darme dirección, luz en ese sentido, pues hasta yo me sacaba de quicio, ¿no? Me sacaba, no sé, por decirlo de alguna forma, me sacaba de onda. Me preguntaba, pues, ¿cómo está este tema? Ya no tenemos el ring de box, ya lo tuvimos que quitar porque, pues, ya las instalaciones no son muy grandes. Entonces pusimos ya un altar en forma, el equipo de sonido, lo que necesitamos hoy en día. Pero en su momento fue muy divertido, fue muy creativo, fue muy interesante para nosotros de parte de Dios, lo disfrutamos mucho. Tiene sus bemoles, obviamente, tiene sus altibajos. Recuerdo mucho a un amigo mío, pastor experimentado, que me dice, de ahora en adelante te vas a acostumbrar a reuniones donde hay mucha gente, reuniones donde hay muy poquita gente, ¿no? Sí ha habido veces que casi nos toca predicarle a las sillas, porque poca gente va a las reuniones, pero todo lo disfrutamos, muchos o pocos. Nuestro deleite es y siempre será que Dios esté siempre en nuestras reuniones. El día, yo le platico a los hermanos, el día que nos reunamos y que no se sienta la presencia de Dios, nuestras reuniones no tienen sentido. Si no está Dios, no tienen sentido. Y entonces hemos disfrutado mucho el proceso, no ha sido la verdad difícil el tema del emprendimiento, si lo podemos llamar así, de la congregación. Y acabamos de cumplir 2 años. La verdad es que ha sido una etapa muy agradable delante del Señor. No, pues qué padre, felicidades. Y, muchas gracias. Pues, dijeron, pastor, yo no sé si fue malintencionado, Emanuel, pero yo lo sentí como que me deseaba el mal, y todo lo mal que ha pasado él me lo deseó a mí. Me dijo, ay, mi vida, así como de, ay, chiquito. Dice, si no has pasado una traición, si no has pasado una división de iglesia, si no has pasado, sí, la traición ya la dije, ¿verdad? Es que división. Traición 2 veces. Te van a traicionar 2 veces. Y no me acuerdo qué otra cosa. Yo dije, no, pues qué buenos deseos, ¿verdad? O sea, yo apenas empezando y que te decían estas cosas, pero en el transcurrir de una iglesia, pues pasan estas cosas por la naturaleza del ser humano, ¿no? Y tú decías hace rato afuera del aire, dice, pues esas cosas pasan y son muy naturales, ¿no? Lo ves algo así como muy simple. En tu experiencia de lo que has tenido, ¿qué te han pasado de estas cosas? ¿Cómo es que ves estos problemas de la iglesia? Sí, creo que lo platicábamos un poquito antes de empezar aquí con el podcast. Creo que yo soy de la idea de que pasa en todos los ámbitos. O sea, simplemente el ser observado, pues, si ya sea en cualquier ámbito, llámese la política, los negocios, etcétera, genera situaciones así. De alguna forma, pues es bíblico, ¿no? La palabra lo dice, el siervo no es mayor que su señor, y pues si al señor así lo trataron, así lo traicionaron, etcétera, pues ¿qué nos puede esperar a nosotros? Pero yo sería más de la idea de hacer un hincapié, de hacer un énfasis en que las cosas ministerialmente se ponen en una balanza. Es cierto que las traiciones duelen, es cierto que te desanimas mucho cuando la gente se va de la iglesia, se va por los motivos equivocados, se va por malos entendidos, le duele a uno como pastor porque no quisieras que eso pasara, pero al mismo tiempo pones las cosas en balance y dices, bueno, esto es lo que más he sufrido, pero de todo lo que he ganado. Entonces creo que es un tema de perspectiva. Yo he escuchado muchísimo lo que platicas acerca de que algún pastor te dijo, de la traición, de esto, del otro. Pues sí, yo también lo he escuchado muchísimas veces, pero si alguien de quien nos está viendo o nos está escuchando
siente un llamado pastoral, yo les diría que es el mejor momento de su vida, de verdad. No es un tema como para escatimar, no es un tema para temer, no es un tema... Yo te diría, amigo que nos sigues en redes sociales, amiga que nos sigues en redes sociales, si es que hay un llamado del Señor que tú sientes que te está brotando desde tu interior, sí, platícalo con tu pastor, creo que eso es muy importante, es un tema elemental. Pero también les diría a todos los que nos ven y nos escuchan que es la mejor etapa de sus vidas, en verdad. El Señor sabe encargarse de todas las áreas de la vida de un pastor. Oye, Manuel, una pregunta. ¿Tú crees que si se lo hubieras platicado a tu pastor en ese tiempo, te hubiera empujado? O sea, ¿te hubiera impulsado o le hubiera dado frío? Depende si nos está viendo o no. Mi respuesta. En su momento hubo una... Pues anda por allá en los nortes, ¿no? Así es que... Y seguramente que sí nos va a ver, porque yo lo tengo de amigo. Muy bien. Hubo un tiempo donde a partir de un trabajo como en casa, como célula, que comúnmente los llamamos como célula de hogar o equipos en casa, Damos etcétera. un saludo. Sí, vayan a las células, todos los que trabajen en ese modelo. Hubo un tiempo en que la célula que yo dirigía empezó a crecer, y empezó a crecer en número y en mover espiritual. Y entonces ya pasaban algunas cosas en la congregación, y pues no falta que alguien te recomiende pues ya abrir, ¿no? Y que te dice, pues vámonos a un local, a abrir una obra. Entonces yo lo primero que hice, y creo que fue lo único que hice al respecto, fue hablarlo con el pastor. Pastor, está sucediendo esto, me comentan esta situación. Y su respuesta era, yo recuerdo mucho esa palabra porque no la escuchaba muy comúnmente, y me decía él, es que nos desmembramos, si te vas nos desmembramos. Me imagino que quería decir él como que nos dividíamos o nos debilitábamos, etcétera. Y lo recibí sus palabras. Fue lo único como que pudimos haber tocado el tema al respecto. Nunca lo volví a tocar el tema con él, creo que fue muy respetable. Creo que es un rasgo del carácter bíblico, la fidelidad al ministerio, saber fortalecer las manos de quien muchas veces nos ha bendecido, y ahí me mantuve. No creo realmente que a él le hubiera molestado que yo abriera una congregación. Creo que de haber seguido el mismo camino ministerial, porque como bien lo dices, pues él se fue a otro país, de haber seguido los mismos caminos ministeriales, yo quiero pensar que él me comentó esas palabras porque era gente de la congregación. Si las cosas se hubieran dado de manera distinta, que yo le hubiera dicho, pastor, quiero abrir otra congregación con gente nueva, quiero ganar almas para Cristo, quiero levantar una obra, yo creo que sí me hubiera apoyado. Nuestra amistad era fuerte, nuestro trabajo ministerial era muy unido, y yo creo y quiero pensar que sí lo hubiera tomado bien. Esa situación que se dio, pues creo que se refería más a que era gente de la misma congregación. Claro. Y es que acá pienso yo que hay cosas que de repente a los pastores nos puede llegar a dar miedito, y es justamente a perder el control dentro de la iglesia, ¿no? De que dicen, no, pues se está levantando ahí alguien más, pero yo creo que es parte de la multiplicación, ¿no? Y de saber administrar, que el tope finalmente somos nosotros como pastores, y pues si sabes manejar eso, pues creces la iglesia, ¿no? O la multiplicas, digo yo. Pero ahí, Emanuel, pasando ya para no embarrarla más ahí con el pastor. Saludos. Saluden al pastor David Saldívar, ¿no? Se llamaba. Bueno, se llama. Estaba mejor si no lo mencionaba. No, pues es que él sabe quién es tu pastor, ni modo que no supiera. Le Sí, mandamos un saludote. Un y saludo, aparte sí lo quieren, muchas personas acá en Aguas. Digo, nosotros somos de aquí de Aguascalientes, y hay muchas personas que lo aprecian. Sí, yo también. No tengo comunicación con él, pero si realmente alcanza a ver este video, será un buen momento para externarle que mi gratitud y mi cariño para él y su familia. Una de las cosas que la iglesia produce a la hora que nosotros como pastores trabajamos, el tanto trabajo, ¿cómo sobrellevar y balancear la familia, Emanuel? Porque la familia es, yo creo que la primera sacrificio humano que se lleva a cabo cuando uno es pastor. ¿Cómo poder balancear esto ahora como pastor? Sí, eso es bien importante, o es un tema que a mí me encanta desde el siguiente punto de vista. Yo lo diría, y te lo voy a platicar con mucho respeto para ti, para todos los pastores que nos pudieran estar viendo y escuchando, que hay que identificar
que primeramente es Dios. Primero es Dios. En segundo yo te diría el matrimonio como núcleo de una familia firme, estable. En tercero los hijos o la familia completa. En cuarto el ministerio. ¿Sí? Por eso te lo decía con mucho respeto para los pastores que pudieran estarnos viendo por aquí. Y a lo mejor me siento al menos facultado para dar un consejo de esta manera o hacer un comentario, muy lejos de un consejo. Me queda muy grande el saco para decir que es un consejo. Pero el comentario, porque a veces podemos confundir lo que es Dios y lo que es el ministerio. Por ejemplo, los pastores que podemos cometer el error de leer la Biblia solamente para ministrar al pueblo, cuando tenemos que leer la Biblia para nosotros, pero también para ministrar al pueblo. De nuestro tiempo de oración, de intimidad con Dios, para nosotros. O sea, está bien que oramos por la iglesia, oramos por las cargas de los hermanos, oramos por las familias que están pasando alguna situación, pero nuestro tiempo en intimidad, nuestro encuentro con el Señor, nuestro llorar y quebrantarnos, a veces de dolor, a veces de amor, a veces de alegría, etcétera, eso es algo muy aparte. Lo que yo quiero decir con todo esto, al punto al que voy, tratando de ser un poco más preciso, es que uno tiene que distinguir perfectamente que nuestra comunión con Dios es lo primero, en el primer lugar. Entonces Dios nos ayuda a tener ese equilibrio del que tú hablabas en esta pregunta. Nos da el equilibrio en la familia, nos da el equilibrio con la pareja, nos da el equilibrio en el trabajo, si es que hay obreros bivocacionales que tienen un trabajo y aparte el ministerio. Y esa comunión, de ahí parte todo. El Señor lo dijo en Juan 14, separados de mí nada podrán hacer. Entonces creo que a veces el activismo, los compromisos, las agendas nos podrían hacer caer en ese error de olvidarnos de esa comunión, de que nosotros somos la vid y Él es el pámpano. Y eso es lo que nos da equilibrio, cuando tenemos que equilibrar las cosas entre el ministerio, el trabajo, etcétera. Creo que la comunión con Dios es la clave. Por eso decía yo hace un momento, si tú decides servir a Dios, vienen los mejores años de tu vida, viene lo mejor, porque de ahí parte realmente servir a Dios, estar en comunión, no dejar de orar, no creer que uno por tomar una identidad de pastor ha perdido la identidad de hijo, jamás. Al contrario, uno tiene que fortalecerse la identidad de hijo para entonces ir a ejercer un pastorado. Cuando uno comete ese tipo de errores, de repente se pone a pastorear demasiado a la congregación que deja de pastorear a sus hijos. Y entonces creo que ahí puede erradicar el problema, pero yo lo resumiría así, es que primero es Dios, en segundo la familia, el matrimonio, en tercero la familia, en cuarto el ministerio. Creo que es el orden correcto. Cuando uno piensa, primero es el ministerio, y es que el ministerio, sí, la vida te puede llegar a colapsar. Sí. Una de las cosas que tú decías y mencionabas hace rato, dice que yo no dependo, ¿verdad? Dice, económicamente hablando, y que por eso dices que no sufres tanto. Pero ¿qué tal las sufridas de la disponibilidad de un pastor, ¿no? ¿Qué es lo más así locuaz que has hecho para tus congregantes? Que no sé, que te llamen a ciertas horas de la noche, que te llamen para hacer algo. Fíjate que honestamente no me ha tocado que los congregantes me hablen, que yo te dijera, me han hablado a las 2 de la mañana, a las 3, no. Me ha tocado, sí, sobrenaturalmente, que los únicos locos que tengo son ahí en tu iglesia local. Me ha tocado, sí, que el Señor me levante a orar y que ha coincidido con necesidades de los hermanos. Okay. Varias veces, ¿no? Que de repente Dios te habla a las 2 de la mañana o a las 3. Yo recuerdo mucho que oraba por un chico, hijo de una congregante, y no sabía ni qué estaba pasando, pero estaba ore y venía a mi mente con una carga espiritual. Y al día siguiente me dice la hermana, es que él estaba en el C4 y salió y dijo que a esa hora estaban llegando pensamientos de suicidio. Imagínate qué tremendo, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios que Él sabe todas las cosas. Eso sí, tanto que a mí me han hablado los congregantes a alguna hora, no. Sí que de repente pues tú tienes tu agenda, tu plan, y de repente pues dices tú, no sé, tal fin de semana tengo pensado hacer algo, y de repente hay como eventitis en las congregaciones, te sale un evento y luego otro, y luego el cumpleaños de un hermano, etcétera. Eso sí, pero realmente pues no es un sacrificio. Te mentiría si te digo, he dado la vida, me ha salido sudor de sangre, por eso no, la verdad no me ha pasado en ese sentido. Bueno, pues gloria a Dios. Ya vendrán esos días, dijera ese pastor con malas intenciones, yo digo, ¿no? Sí. De días en los que yo creo que mientras más te familiarizas con la gente,
pues como que más entregas y más te piden, ¿no? Claro, aparte, mira, en estos 2 años, gracias a Dios, que tenemos trabajando, hemos ido pues enriqueciéndonos en la obra del Señor, pero la verdad es que somos una iglesia pequeña, también eso tiene mucho que ver, no somos más de 50 congregantes. Cuando los veo todos juntos, cosa que raramente pasa, que aprovechamos para tomar foto grupal y todo ese tipo de cosas. Tómense la foto para que vean que sí existen. Sí, son 50 más o menos. A lo mejor son 49, a lo mejor son 51, pero por ahí vamos, ¿no? Pero también te comento, somos una iglesia pequeña y a lo mejor pues también por eso no se han dado ese tipo de situaciones, ¿no? No, pues que tienes una iglesia tranquilita. Tan así, tan demandante, ¿no? Una iglesia tranquilita. ¿Qué tipo de consejo nos darías, Emanuel, a aquellos quienes nos están escuchando, que te gustaría que como pastor, a lo mejor que como congregante te hubiese gustado que un pastor te diese? ¿Qué consejo? No entendí muy bien tu pregunta. Sí, ahora eres pastor. Sí. Pero ¿qué consejo le darías a alguien que, bueno, pues en tu momento fuiste también congregante, ajá, que te hubiese gustado que te dieran? ¿Qué consejo le daría yo a un congregante? ¿Sí? Que en su momento lo hubiera yo valorado, que me hubiera gustado. Es una pregunta bien difícil. Creo que el consejo más importante es que siempre se hubiera guiado por el Espíritu Santo. Siempre tuviera comunión, mucha comunión con Dios. Ahí en la congregación que pastoreamos, todos los días tenemos tiempo de oración. Todos los días estamos buscando al Señor. A veces no va mucha gente a los tiempos de oración, pero eso nunca ha sido una métrica para nosotros, nunca lo evaluamos en cuanto a eso. Si yo pudiera darle un consejo a alguien de la congregación, que pudiera yo rebobinar el tiempo y haberlo esperado a escucharlo de un pastor, sería ese: no dejes de orar, no dejes de orar, llénate de oración, oración y más oración. Y si esa persona ora, recibe un llamado, llega a ser pastor, el consejo seguiría siendo el mismo: pastor, ora y sigue orando. Si esa persona crece en el ministerio, su ministerio fuera más grande, entonces yo le diría: sigue orando. Por eso creo que es el consejo más importante, porque ese consejo es para ayer, hoy y siempre. Va a ser el mismo, estar siempre buscando al Señor. Aún, yo sé que no es la pregunta, pero si hubiera algún pastor que nos estuviera escuchando, que nos estuviera viendo, yo le diría: pastor, no te olvides que el principio de tu llamado está en Cristo, está en la roca, está en beber de su agua, está en sentarse en la mesa. A veces el pastorado puede llegar a confundirse con las actividades o con el número de congregantes, pero yo creo que no, yo creo que no dejes de orar. Mucho del pastorado está en estar en los brazos del Maestro. Amén. Emanuel, muchas gracias, y bueno, pues ha sido un placer conocer un poquito, porque ya se nos acabó el tiempo, pero conocerte un poquito más, conocerte un poquito ahora en esta faceta de pastor, ¿verdad? Ya no de monaguillo, ya no de ese congregante empujador que siempre fuiste, sino ahora en esta faceta de pastor, y que bueno, seguramente que Dios hará proezas grandes en tu iglesia, porque pues vas de la mano de Él, así es que de la mano de Dios al mundo nos queda chiquito, ¿verdad? Así es que Dios te bendiga, muchas gracias, y bueno, nos despedimos, hasta la próxima, que no sea ni la primera ni la última que me permitas compartir. Muy agradecido, saludos a todos, Dios los bendiga. Gracias.